Muy buen día familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, soy el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute. Qué bendición es poder seguir a través del libro de Proverbios. Ya nos encontramos en el capítulo 29, estamos a poquitos días, un par de días más de terminar todo el mes de agosto y también el devocional a través del libro de Proverbios. Les animo a poder seguir una secuencia constante en la lectura de la Biblia, a poder estar pendientes de lo que Dios tiene para nosotros cada día. Hay maravillosos consejos que Dios ha dejado a través de las Escrituras y realmente es sabrosísimo poder alimentarnos de ellas cada día. El versículo que vamos a tomar el día de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Vamos a leerlo por favor. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Interesante versículo que podemos meditar esta mañana. Dice ahí que el temor del hombre pondrá lazo, pondrá lazo. Y esto escucha bien, algunos creyentes viven en esclavitud del temor del hombre. Muchas personas están preocupados por lo que piensan las personas acerca de ellos, en vez de preocuparse qué es lo que Dios está pensando acerca de mí. Y es interesante porque aquí el autor dice el temor del hombre y está describiendo una situación en la que uno se puede encontrar ansioso, escucha esto, por no ofender a otra persona. Quizá la otra persona se encuentra envuelta en acciones poco éticas y esta persona está temerosa de ofender a esta persona que no está haciendo las cosas bien. El versículo nos enseña a que hagamos lo correcto aun cuando hayan personas que se ofendan. Muchas veces las personas no se atreven a confrontar a otros porque tienen temor, están atados porque ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Cuál va a ser el resultado? Y eso es lo que describe este versículo. El temor del hombre pondrá lazo. Entonces este versículo nos enseña que hagamos lo correcto aun cuando la otra persona se sienta ofendida. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que estuvieron atadas por el temor del hombre e hicieron lo que no debían hacer, hicieron cosas no buenas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 15 encontramos la historia de Pilato. Vemos a Pilato como él tuvo temor del hombre. Vamos a leer los versículos 1 al 15 de capítulo 15 del libro del Evangelio de San Marcos. Dice ahí: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta de los panes le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Ahora, esto es interesante. Estamos viendo cuando Jesús es sentenciado a muerte, cuando Jesús es llevado ante Pilato, Pilato le está preguntando a Jesús: ¿qué dices a todo lo que te están acusando? Mira cuántas cosas dicen de ti. Jesús cayó, Jesús enmudeció, lo sabemos. Y es interesante que llega la costumbre que tenían en esta fiesta de soltarle a un preso. Pilato quería que todos eligiesen a que fuese Jesús y insiste: ok, ¿a quién voy a soltar? Y la gente pide un homicida, pide a un hombre que había estado envuelto en homicidio, a Barrabás. Y Pilato se sorprende y dice: hey, ¿qué hago de Jesús? Y la gente le dice: pues crucifícale, no ha hecho nada, ¿por qué le voy a crucificar? La gente, el pueblo, el hombre insistía: crucifícale, crucifícale. Mira lo que dice Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Escucha esto: el nombre de Pilato pasó a la historia, siempre va a ser recordado. ¿Sabes por qué? Por ser aquel hombre infame que sentenció a Jesús
a la muerte. Aquel hombre que llevó a un inocente a la muerte. El nombre de Pilato pasó a la historia, pero no en una manera digna de exaltar. ¿Sabes por qué? Porque estaba atado al temor del hombre. ¿Cuál era el temor del hombre? Él quería satisfacer al pueblo, él satisfizo al pueblo, él hizo lo que no debió hacer. Él estaba preocupado más por lo que el hombre podía pensar o decir de él que realmente en hacer lo correcto. Ahora, este es un ejemplo de un incrédulo, ¿ok? De Pilato, un gentil, un pagano. ¿Ok? Pero veamos a un creyente. Los creyentes también muchas veces actuamos en una manera incorrecta y tenemos que tener cuidado, por favor, tenemos que tener muchísimo cuidado de eso. Pablo, el apóstol, exhortó y habló acerca de Pedro, el apóstol, de que también se encontró en una situación en la cual él tenía temor del hombre. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo es el que escribe, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo, dice, de los de la circuncisión, tenía miedo del hombre. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, escucha esto. En Gálatas 2, Pedro fue reprendido por su hipocresía. ¿Y en qué consistía su hipocresía? Ahora, Pedro actuó de una manera tonta. Pedro actuó por temor al hombre. Él se encontraba, dice, en Antioquía. Pablo lo ve en Antioquía, Pedro, y estaba ahí Pedro comiendo con aquellos gentiles, ¿ok? Personas gentiles. Pero dice que luego vienen personas de la circuncisión, judíos ortodoxos, vienen allí y lo miran a Pedro, y Pedro se retrae, disimula, se vuelve un hipócrita. ¿Por qué? Por no ofender a los de la circuncisión. Pedro no quería ofender a los de la circuncisión. Él no estaba haciendo algo malo. Él tenía que decirles a los de la circuncisión: ¿sabes qué? Soy libre en Cristo. Ya no hay judío ni gentil, no hay incircunciso ni circunciso. Somos uno. Pero Pedro no. Pedro actuó por temor del hombre. Y muchas veces ahí estamos los cristianos. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos porque tenemos temor del hombre, tenemos temor a lo que el otro va a pensar, el otro qué va a decir de mí, en vez de confiar en el Señor. El versículo que estamos estudiando es Proverbios 29, dice: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Un ejemplo en el Antiguo Testamento. Moisés estaba ante la presencia del Señor, estaba en el monte Sinaí, estaba pasando un tiempo precioso con el Señor, y el pueblo estaba esperando abajo. Está demorando, nos dice el libro de Éxodo. Moisés no vuelve. Y van donde su hermano de Moisés, donde Aarón, y le dicen: Aarón, ¿sabes qué? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, en verdad no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón no reacciona, no dice: hey muchachos, ¿cómo les voy a hacer dioses? ¿Cómo es que me están pidiendo esto? Esto es incorrecto, no les puedo hacer eso. No reaccionó de esa manera Aarón. Muy por el contrario, lo que está haciendo Aarón es diciendo: ok, tráiganme lo que tienen, tráiganme sus pendientes, tráiganme sus collares, todo, y hace un becerro de oro. Y quedó atado. El temor del hombre pone lazo. Pedro quedó atado en la hipocresía. Pilato quedó atado como un hombre infame para el resto de la historia. Y Aarón quedó atado como un hombre que llevó a un pueblo a la idolatría. El temor del hombre nos pone lazo, dice las Escrituras. Aarón no actuó en una manera que debería actuar. Pero me encanta el versículo de Proverbios 29 porque dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. Presta atención a esto: el que confía en Jehová será exaltado. Juan el Bautista fue un hombre que no tuvo temor del hombre. Juan el Bautista fue un hombre realmente que hizo las cosas como debería de hacer. Quiero leer un poquito acerca de él. En Mateo capítulo 14, el primer evangelio, Mateo capítulo 14, veamos la historia de ahí. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús
Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan, presta atención, le decía: no es lícito que la tengas. Juan no tenía temor de Herodes, no tenía temor de su posición, no tenía temor de quién era él. Él tenía que confrontar en el error que estaba metido. Lo hizo, no tenía temor, él confiaba en el Señor. Y Herodes dice quería matarle, pero temía al pueblo, porque temían a Juan por profeta. ¿Qué tal diferencia? Herodes temía al pueblo, Juan no le temía a Herodes. Impresionante. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Wow, tú dirás, bueno, no tener temor del hombre me va a quitar la cabeza, voy a morir. ¿Sabes qué? No te fijes por lo que termina esta historia, fíjate por la linda promesa en el libro de Proverbios. El que tiene temor del hombre será atado, mas el que confía en Jehová será exaltado. Exaltado. Juan fue exaltado. Me encanta terminar esta mañana leyendo este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El que confía en Jehová será exaltado. Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista fue el mayor entre todos los profetas. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Juan el Bautista tuvo el privilegio de decir: el Mesías está aquí. Los otros profetas del Antiguo Testamento dijeron: el Mesías está por venir. El más grande profeta fue Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque él no tuvo temor del hombre. Él confió en Jehová. Confiar en el Señor es lo más lindo que puede haber. Quiero leerte algo que escribió Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. El que confía en Jehová será exaltado. Acuérdate, Charles Spurgeon dijo esto: no es el que confía en sí mismo, no. El que confía en un sacerdote, no. El que realiza buenas obras y confía en ellas, pero quien pone su confianza en el Señor está a salvo. El hombre que confía en la sangre y la justicia de Jesús puede no siempre ser feliz, como Juan, pero está a salvo, porque no siempre está cantando, pero está seguro. Es posible que no siempre tenga la alegría de la plena seguridad, pero está a salvo. A veces puede angustiarse, pero siempre está a salvo. A veces puede cuestionar su interés en Cristo, pero siempre está a salvo. Aquel que confía en Jehová no solamente será exaltado, sino está salvo. Que nuestra confianza en el Señor sea hoy y siempre. Nunca dudes de Él. No tengas temor del hombre. Confía en el Señor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por animarnos a confiar en ti y no tener temor del hombre. Ayúdanos a hacer lo que debemos hacer cuando tengamos que hacerlo. Gracias, Dios. Sé tú glorificado en nuestras vidas hoy y siempre. Gracias, todo para tu gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Que tengan un excelente y bendecido día. Nos vemos pronto.